Hola a todos, bienvenidos al primer curso de Operación Softy. El día de hoy aprenderemos la herramienta de calidad 5W más un H. El objetivo de esta herramienta es poderla utilizar en el análisis de los procesos para la identificación de problemas y con ello promover la mejora continua. Específicamente, aprenderemos a identificar los fenómenos ocurridos y sus contextos asociados, para iniciar la búsqueda de las posibles causas y efectos y tomar acciones ante los problemas. 5W más un H es una herramienta de análisis que se apoya en la identificación de los factores y condiciones que provocan los problemas y es aplicable tanto en el trabajo como en la vida. 5W más un H es una herramienta fácil y eficaz que funciona a manera de una lista de verificación. Se soporta sobre los cuestionamientos en inglés los cuales son what, when, where, who, which y how. Y en español significan qué, cuándo, dónde, quién, cuál y cómo. La primera pregunta, what o qué, tiene como objetivo identificar las consecuencias y manifestaciones visibles de los problemas. Podemos respondernos las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que se identifica en el problema? Para hacer este ejercicio tomaremos como ejemplo este paquete de laminado por 4, el cual presenta un defecto de calidad de plegado. Y fue producido el 14 de mayo a las 11 a.m. Haciendo el ejercicio, ¿qué es lo que se identifica en el problema? Podemos responder que el paquete del formato por 4 presenta un defecto de plegado lateral. Para la segunda pregunta, where o cuándo, ¿cuándo nos sitúa en el tiempo? Para identificar el periodo, condiciones y eventos que pudieron haber influenciado. Podemos responder las preguntas ¿cuándo ocurre el problema? ¿O existe un periodo en especial en el cual sucede? Podemos ver claramente que el problema sucedió el 14 de mayo a las 11 a.m. durante el primer turno, el turno A. Ya si hablamos de evento, el problema sucedió cuando la presión del aire en los manómetros del plegador superior se encontraban por debajo del estándar. La tercera pregunta, where, tiene como objetivo identificar componentes de máquina y elementos donde pueden haber sucedido dichos problemas o las partes del producto que se pudieron haber visto afectadas. Podemos respondernos las siguientes preguntas. ¿Dónde usted ha detectado el problema? Si lo detectó en la línea, en la máquina o en el componente. O ser más específico. Ya si hablamos de producto, ¿en qué parte del producto se manifestó dicho problema? Siguiendo con el ejemplo anterior, el problema se manifiesta en los plegadores superiores del grupo de cuerpo de máquina, en la empaquetadora Otto. Ya si hablamos de producto, el defecto se manifiesta en el sellado lateral del paquete. Cuarta pregunta, ¿who o quién? Este busca determinar si el factor humano influenció sobre el problema, es decir, si habilidades, conocimientos y actitudes del personal tuvieron que ver. Podemos respondernos preguntas tales como el problema está relacionado con la habilidad de la persona o el problema está relacionado con los conocimientos de la persona. Siguiendo con el ejemplo anterior, se evidencia que no, el operador tiene más de 3 años de experiencia y cumple el control de sus centerlas y lilas. Quinta pregunta, ¿which o cuál? ¿Cuál es la clave para identificar patrones, tendencias o antecedentes del problema? Podemos respondernos preguntas como ¿cuál tendencia o patrón ha mostrado el problema? ¿O existe un patrón o tendencia o el problema se manifiesta al azar? Claramente, en el ejemplo anterior podemos observar que la tendencia se ha visto incrementado en los últimos días, incrementando hasta 7 veces por turnos en los últimos reportes. Finalmente, how o cómo identifica la forma y el modo como ocurrieron dichos eventos.
podemos respondernos preguntas como ¿cómo ocurre el problema? Siguiendo con el ejemplo anterior, este se manifiesta cuando al pasar los paquetes por la zona de plegador, se observa que el soplo que incide sobre ellos no es uniforme. 5W más un H es una herramienta que puede utilizarse dentro del CAPDU. En la primera etapa, la etapa check o verificación. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Y quién? 5W más un H. Finalmente, muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este curso y esperamos que lo aprendido les sea de utilidad tanto en el trabajo como en la vida. Muchas gracias.